¿Alguna vez soñaste recibiendo una gran herencia? ¿Un tío millonario que nunca conociste? ¿O un abuelo que acumuló grandes riquezas sin que nadie lo supiera y que de repente recibes la noticia de que esa persona falleció y te dejó una gran herencia? Es tanta la herencia que no tendrás que preocuparte de trabajar jamás en tu vida. Es tanta que todavía luego de los impuestos te queda más que suficiente para vivir holgadamente tú y tus hijos. Y lo mejor de todo es que está a tu nombre. No hay dudas. Solo tienes que ir a cobrar tu herencia. ¿Cómo cambiaría esto tu vida? ¿Cómo cambiaría tus preocupaciones? ¿Descansarías tranquilo? ¿Cómo estaría tu ánimo? Es que una herencia así de grande te cambiará la vida, ¿no? Ahora, ¿sabías que estadísticamente la mayoría de personas que reciben una cantidad grande de dinero de repente, luego de haber vivido en necesidad y deudas, termina perdiendo todo en un periodo de tiempo? Es que las herencias de esta vida, por más grandes que sean, son pasajeras. Pero hoy no queremos hablar de herencias que se pierden o se gastan. El apóstol Pedro te va a hablar de una herencia que dura por toda la eternidad. Una herencia tan segura que está guardada en la mejor de las bóvedas, protegidas por el ser más poderoso que existe. Sí, te hablo de Dios mismo. Y la herencia que Él promete es una herencia guardada en el mismo cielo. Esa herencia no consiste de dinero común o ni siquiera de lingotes de oro, pues en ese lugar el oro es tan común que las calles están hechas de oro. No, amigo, esa herencia consiste de algo mucho más valioso que el oro mismo o piedras preciosas. Es la garantía de una vida eterna, plena comunión íntima con el Creador y Rey del universo. Es la entrada al reino y al palacio real de Dios mismo, no como un sirviente común, sino como un hijo heredero de todos los privilegios y beneficios de un hijo legal. Esa es la salvación de Dios que la Biblia nos habla y que el apóstol Pedro nos recuerda en su carta. Veamos. Veamos juntos en la palabra de Dios una herencia celestial en medio de carencia terrenal. En primer lugar, vamos a ver el dador de la herencia. Pedro alaba a Dios por quien Él es, no solo por sus dones, sino por su persona. Muchas personas se acercan a Dios en tiempos de dificultad y por interés, por los beneficios que esperan recibir de Él. Sin embargo, Dios es Dios independientemente de nuestras necesidades o circunstancias. Él es el creador y nosotros le debemos la vida y un día tendremos que rendirle cuentas. Él también es Padre. Padre no era una forma común de dirigirse a Dios en el pensamiento judío, ni tampoco de los dioses paganos del entonces. El Señor Jesucristo presentó a Dios en su ministerio terrenal, lo cual encontramos en los evangelios de una forma nueva y radical para el entonces. Dios es Padre, es alguien con quien podemos relacionarnos en una relación íntima, de tal manera que podríamos llegar a llamarle Padre y ser sus hijos. Cristo, por supuesto, es el Hijo de Dios, pero no en el sentido que nosotros pensamos de hijo como procreado por Dios, porque Él bien nos declaró vez tras vez en los evangelios que Él era Dios. Él les dijo a sus discípulos en Juan 14:9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? No, solo eso, sino que también declaró ser Dios mismo cuando dijo en Juan 10:30, yo y el Padre somos uno. Dios se ha revelado a través de las Escrituras como un Dios en tres personas. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Por tanto, la relación de Dios el Padre y Dios el Hijo es de procedencia y no de procreación. Pero Dios a través de Cristo ahora se relaciona de una manera diferente. De enemigos de Dios venimos a ser hijos de Dios por medio del sacrificio de Cristo. Es por esto que Pedro nos recuerda que es un asunto de misericordia. Y eso lo vemos en el siguiente punto. En segundo lugar, veremos el porqué de la herencia.
dice el pasaje, por su gran misericordia. En medio de las circunstancias difíciles, Pedro estaba enfocado. Él sabía que la salvación era un privilegio que él no merecía, sino que era por la misericordia de Dios. La misericordia nos habla de la condición miserable del pecador. Es una condición que da pena, que merece conmiseración. Como siempre digo, cuando hablamos de misericordia es porque hay un pecador miserable y ese miserable soy yo. Por otro lado, el Evangelio nos habla de la compasión de Dios para el pecador perdido y muerto en sus delitos y pecados. Todo cristiano estuvo en un punto de su vida en esa condición de desesperanza, de miseria y perdición en la cual todo ser humano está naturalmente debajo. También Pedro nos recuerda que esta misericordia de la salvación no había sido producida por él mismo, sino que es el producto, el efecto de Dios en la vida del creyente. Nos ha hecho, dice el texto. La salvación es de Dios de principio a fin y Dios es el único capaz de producir el milagro de la salvación en la vida de una persona. Es que la condición del pecador es una condición bastante crítica. Está muerto. El apóstol Pablo bien establece en Efesios que la condición es de muerte. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por tanto, para poder recibir esperanza, es necesario que nacer de nuevo. El nuevo nacimiento siempre precede a la esperanza. No hay esperanza en la muerte, mas sin embargo, el Evangelio nos promete vida, vida plena, vida celestial, vida eterna. Es lo que Jesús le reclamó a Nicodemo no haber sabido. Él debió haber sabido que el nuevo pacto de Dios para relacionarse con su pueblo era uno de vida. Dios promete cambiar un corazón inerte de piedra por uno vivo de carne. Ese nuevo corazón de carne prometido es el que produce vida, vida espiritual, de manera que podamos amar a Dios. Donde antes había odio, podemos cumplir los mandamientos de Dios y obedecerle cuando antes solo había rebeldía y pecado. La esperanza del Evangelio sucede luego del nuevo nacimiento producido por Dios. Y esa esperanza, por lo tanto, es viva. Sí, viva, no muerta. Job 8:13 y Proverbios 18:28 nos dicen que la esperanza del impío perecerá. Es lo mismo que Pablo nos explica acerca de nuestra condición en pecado en Efesios 2:12. Hablando del pecador, lo define como alguien sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. No hay esperanza para el pecador sin Cristo, porque la verdadera esperanza se encuentra en Él y viene como producto del nuevo nacimiento, de la salvación en la que se me ha trasplantado un nuevo corazón con vida en lugar del corazón de piedra. Esa esperanza es avalada al creyente por medio de la resurrección de Cristo de entre los muertos. Si Cristo venció la tumba y la muerte, retomando con poder su vida y confirmando por Dios el Padre en su aceptación de su sacrificio, entonces nuestra esperanza es segura. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, decía Pablo. Y por supuesto, Él resucitó con pruebas históricas innegables, por lo que podemos descansar en la confianza de que Él es poderoso para resucitar nuestras almas muertas y darnos vidas en Él. En tercer lugar, veremos la calidad de la herencia. La herencia que Dios promete no es cualquier tipo de herencia, no es simplemente basada en una moneda humana que pierde su valor debido a las circunstancias. Tampoco como los tesoros terrenales que se deterioran, que podemos perderlos o se nos pueden ser quitados súbitamente. La herencia de Dios es de la misma calidad de Dios, es eterna.
La promesa de la herencia no es oro o diamantes. La promesa de la herencia es la certeza de vida eterna con Dios mismo. Dios, por lo tanto, viene a ser en sí mismo el mayor tesoro de la promesa del Evangelio. Dios es el premio supremo y final del Evangelio. Lo triste es que muchas personas no están interesadas en Dios. Por supuesto, están interesados en la sanidad, protección, provisión y bendición de Dios, pero no en Dios mismo. Si eres de los que te interesan las bendiciones de Dios, pero no Dios, entonces el cielo no es para ti, porque el cielo está centrado en Dios, pues Dios es el mayor y más hermoso de los tesoros del cielo. No las calles de oro, no el mar de cristal, sino aquel que está sentado en el trono, que vive y reina por los siglos. A él le pertenece la gloria, el imperio y el honor por los siglos de los siglos. Dios es el tesoro de aquellos que le aman, y esos son los que recibirán el cumplimiento de sus anhelos. El infierno será para los demás, aquellos que hicieron de sí mismos sus propios dioses. Pero Dios está abocado a dar herencia a aquellos que la esperan. Esa herencia no fue ganada por aquellos, porque como pecadores no nacemos dentro de la familia de Dios. La herencia es para los herederos. Pero si no somos de la familia, no podemos esperar recibir la herencia. Pero hay uno que sí es hijo. Hay uno que sí tiene derecho legal a la herencia. Hay uno que vivió la vida perfecta, que agradó al Padre y es digno de recibir todo su reino. Ese digno es Cristo. Él es el único que realmente tiene el derecho a la herencia del Padre. Lo que pasa es, déjame decirte, que Cristo comparte su herencia con aquellos que están en Él. Esto es, aquellos que dijimos que les ha sido dado un nuevo corazón y han nacido de nuevo. A ellos les es dada la potestad o el derecho de ser hechos hijos de Dios. Y si hijos, por tanto, herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, dice Pablo. ¿Ves? La herencia es de Cristo y consiste en Dios mismo. Es por eso que se puede describir en términos de incorruptible, inmaculada e inmarchitable. Incorruptible se refiere a lo que no se degenera, a lo que no muere, aquello que no se destruye. La herencia espiritual de los que han creído en Cristo no va a pasar destrucción, porque la herencia de los creyentes está en el cielo mismo, se revelará en el futuro, y ahí en el medio de ese tesoro glorioso está Dios mismo y nunca será perdido. En segundo lugar, se describe como incontaminado, inmaculada. Describe a aquellas cosas que permanecen limpias, puras, sin impolutas. Todo en la creación, en la caída es impuro, está contaminado por el pecado. Por consiguiente, todo en esta tierra es defectuoso. Así que toda herencia de esta tierra falla, pero la herencia del cielo nunca falla. La herencia que los creyentes tienen es Jesucristo mismo, es su reino, es el cielo. Esa herencia es sin defecto, esa herencia es perfecta y está prometida para aquellos que están en él. Y en último lugar es descrita como aquella que es que no se marchita, inmarchitable. Habla de una expresión para describir la flor que no se marchitaba ni moría. Qué hermosa. Nunca moría la belleza, nunca se marchitaba su color.
Así que en este contexto, la herencia de los creyentes nunca perderá su belleza ni su color. Ninguno de sus atributos ni sus elementos serán afectados. Así que es una herencia la cual podemos confiar porque está reservada. Nada de lo que pasa en este mundo, ni las enfermedades, ni los efectos de la naturaleza, ni las calamidades de este mundo puede quitarle o puede robar la herencia de los creyentes, porque se encuentra a salva y segura en el reino eterno, en el cielo con Dios mismo. Y por último veremos la garantía de la herencia. El versículo 5 habla de que mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Dios ha garantizado que su herencia será fielmente otorgada a los suyos. Cuando hablaba de reservada, significa guardada y vigilada. Esa es la idea de que la herencia ya existe y está siendo cuidadosamente vigilada en los cielos y será dada a todos aquellos que confían en Cristo. No solo que esa herencia no cambia, sino que también nadie la puede robar. Es lo que Jesús dijo cuando nos dice en el Evangelio que no nos hagamos tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde los ladrones minan y hurtan, sino háganse tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompe y donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté su tesoro, allí estará también su corazón. Mateo capítulo 6. El cielo es el lugar más seguro del universo y Dios está guardando nuestra herencia en ese lugar. El apóstol Juan habla de ese lugar del cielo como un lugar donde ninguna cosa inmunda o nada que hace abominación ni mentira entrará en él. Solamente aquellos que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Así que Dios es el ser más poderoso del universo y Él es el guardián y protector de la herencia. Aquellos que se les ha dado la herencia por pura gracia, no perderán esa herencia, porque está protegida con el más grande de todos los poderes, que es el poder de Dios. A diferencia de las incertidumbres de las inversiones humanas, la inversión celestial está garantizada como un hecho, reservada. No está en dudas, no está en juego, está ya lista y está reservada para aquellos quienes han venido a Cristo en arrepentimiento y fe, y les será otorgada sin dudas en aquel día. El último tiempo acá se refiere a la venida de Cristo. Sí, Cristo regresará de forma corpórea a la tierra y será visible a toda persona. La Biblia dice que todo ojo le verá. Él regresará y podemos estar seguros de ello. Así como Él vino la primera vez, vendrá por segunda vez. Y esa es nuestra esperanza. Un día el Hijo de Dios vendrá y los hijos de Él lo verán a su Rey venir en las nubes con caballo blanco, con las huestes de ángeles, y llamará a los suyos, y los suyos se levantarán y Él los recibirá para estar para siempre con Él. La Biblia termina en su último capítulo con las palabras mismas del Señor Jesucristo, asegurando su venida. Y en el versículo 12, el último capítulo de Apocalipsis 22, dice: por tanto, yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Cristo regresará y a los suyos levantará y a ellos recompensará por pura gracia y por su gran misericordia. Amigo, no te pierdas la oportunidad de tener la mejor de las herencias, en el mejor de los lugares, protegido por el mejor de los protectores,
Dios mismo. Esa herencia es prometida para cada persona que viene a Cristo en arrepentimiento y fe, y es asegurada por la eternidad. Esa herencia es una herencia eterna, es una herencia que no podrás perder. Si ya eres hijo de Dios y tienes esa promesa de herencia en la Biblia, vivamos de acuerdo a esa promesa. Que nuestras ansiedades, que nuestro futuro, que nuestras vidas están en las manos de Dios. Que nada que pase en este mundo puede quitarnos la seguridad y la certeza de que un día recibiremos la promesa de la herencia. Estaremos con nuestro Dios para siempre con Él en la eternidad, disfrutando del más grande de los tesoros de esa herencia, Dios mismo. ¿Qué tal si oramos? Padre, al estudiar tu palabra, vemos qué hermosa y qué maravillosa es tu promesa, la promesa que nos das en el Evangelio para todos aquellos que confían en Cristo para salvación, vienen a Él en arrepentimiento y fe, reciben una herencia que le pertenece a Cristo y que Él comparte con aquellos que están en Él, una herencia que no se marchita, que no se corrompe, que no se puede perder, que no se va a destruir, una herencia eterna, en el cual el mayor de los tesoros es Dios mismo. Ayúdanos a vivir con nuestra vista enfocada en la eternidad, en medio de esta locura de esta vida, Señor, en medio de las amenazas de muerte. Señor, tenemos una vida eterna en Cristo, aquellos que hemos confiado en ti para salvación. Pero si hay alguien que no ha confiado en ti, Señor, es mi oración. Si hay alguien que está viendo esto, Señor, y no ha entregado su vida a Cristo en arrepentimiento y fe, hoy es el día más importante, tal vez, de sus propias vidas. Que tú traigas la convicción por tu Espíritu Santo y que ellos puedan venir hoy a Cristo en arrepentimiento y fe y asegurar la más grande y mejor y más hermosa de las herencias, la herencia de la salvación y la vida eterna en Cristo Jesús. Te adoramos, oh Padre, por tu grandeza y por lo hermoso que eres, Señor. Eres el tesoro que anhelamos. Oramos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Dios te bendiga.